Señor, te damos gracias en esta mañana por la bendición, Señor, que nos das de poder abrir los ojos, Señor, de poder respirar, de poder acercarnos a ti, Señor, en esta mañana. Rogamos, Padre, que tu palabra sea suficiente, ese alimento, Señor, que tienes preparado para nosotras hoy. Que tu Espíritu Santo sea hablando, Señor, que uses mi vida, Señor, como tú quieras. Que pueda ser un canal, Señor, limpio, sin obstáculos ahí, Señor. Que pueda dar tu palabra como es, Señor, tal cual como tú la has dejado, Señor. Te pido que esta palabra llegue al corazón de cada mujer en esta mañana y que podamos ser muy, muy bendecidas por lo que tú quieres hablarnos en este día hoy, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Ok, chicas, entonces recordemos que estamos estudiando nuestro libro de Santiago y me gustaría que todas tuvieran sus Biblias allí. Santiago. Y hoy nos vamos a ir desde los versos 19 al 27. ¿Sí? Empecemos entonces. Dice así la palabra del Señor, Santiago 1 del 19. Vamos a leer 19 por ahora. Dice, por esto mis amados, o digamos amadas, por esto mis amadas hermanas, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Pero aquí cuando habla de la palabra todo hombre, significa, es una palabra genérica, ¿no? Es para hombre y mujer. Pero notemos algo, dice, por esto. ¿Qué quiere decir es por esto? Por lo que dice el verso 18, ¿cierto? Entonces, leamos el verso 18 para que nos acordemos de qué veníamos hablando. El verso 18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, venimos hablando de una serie de cosas que vivimos cuando tenemos pruebas. Y la semana pasada hablábamos que las tentaciones no vienen de Dios, sino que vienen de nuestra propia carne, ¿cierto? Entonces, en el último verso, el Señor nos dice que Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, y hablábamos de que Él no quiere nada malo para nosotros, por lo contrario, quiere todo lo bueno. Y entonces por eso dice este verso, si Él nos hizo nacer por la palabra de su verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, ya que Él nos dio esa palabra de verdad, nuestra actitud frente a esa palabra debe ser prontos para oírle y tardos para hablar. Entonces, ¿qué debemos hacer? Callar nuestras imprudencias, nuestros argumentos frente a la palabra, porque hay gente que pelea con la palabra de Dios. Hay gente que todo el tiempo está cuestionando, pero Dios, ¿por qué dice eso en la Biblia? Pero es que eso es muy difícil de cumplir, pero es que yo no quiero hacerlo. Entonces tenemos que escuchar el consejo de lo que Santiago está diciendo aquí. Santiago nos está diciendo, necesitamos ser humildes para escuchar la palabra de Dios. Y si el Señor nos manda a hacer algo, pues hagámoslo. Entonces, debemos ser prontos para oír, ¿cierto? Muchas veces utilizamos este verso para decir, referirnos a que debemos ser prontos para escuchar a las personas, tardos para irarnos, cuando estamos en medio de un conflicto, pero en realidad aquí se está refiriendo es prontos para oír, pero para oír la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, también dice en el verso 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué está diciendo allí? Debo ser tarda para irarme, porque la ira, cuando nosotros nos airamos, eso no deja obrar la justicia de Dios en nosotros. Entonces, debemos ser tarda para dos cosas, para hablar y para irarnos. Cuando decimos tardas para irar, hay un proverbio 10:19 que dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. La palabra de Dios nos habla mucho acerca de la prudencia y nosotros necesitamos aprender de eso. Pero lo lindo es que la palabra de Dios no solamente nos habla de la prudencia, sino de muchas otras cosas que nos enseña su palabra y que el Señor quiere moldearnos. Pero nosotros debemos ser tardos para hablar no solamente en ese aspecto de la prudencia, sino también
escuchar la voz de Dios, ¿sí? Es como quédate calladita, escuchando lo que el Señor te está enseñando y sé prudente, no intervengas en esto. Cuando el Señor te esté hablando, simplemente obedécelo. Y debemos ser tardas para airarnos. ¿Qué pasa cuando uno se aira en medio de algo? En este caso, cuando te da rabia que el Señor te diga algo que a ti no te gusta a través de su palabra. Entonces, cuando tú no obedeces lo que el Señor te está diciendo en la Biblia, eso no obra la justicia de Dios en tu vida y eso no produce la rectitud que Dios quiere para ti. Eso no deja que Dios obre esa área en tu vida. Por ejemplo, Dios te dice, no mientas, pero tú, ay, sí, el Señor me dijo no mienta, pero al día siguiente estás diciendo la mentira. No estás escuchando la voz de Dios, no estás prestando tus oídos para ser prontos para oír. Entonces no te molesta que Dios te diga que no hagas ciertas cosas y eso no deja que Dios obre en tu corazón. O por ejemplo, el Señor te dice, no seas tan chismosa, pero tú dices, oh sí, el Señor me habló, pero al día siguiente es que te pica por el chisme, es que te pica por la imprudencia, te pica por eso. Y resulta que el Señor no va a obrar así. Cuando tú no obedeces lo que Él te está diciendo que no hagas, Él no va a obrar en tu corazón. Entonces, ¿qué significa ese airarse ahí? Ese airarse es una actitud constante de ira frente a la palabra de Dios. Es una actitud como que todo te talla, todo te quejas con Dios por lo que te está hablando cuando vas a la iglesia, cuando abres la Biblia, en la reunión de mujeres, y todo el tiempo el Señor te está hablando. Entonces tú tienes una actitud que ya te pones en contra de Dios porque te está tallando la palabra del Señor. Ten cuidado con eso. El verso 21 dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Esa palabra desechando significa que constantemente, continuamente necesitamos estar sacando cosas de nuestro corazón. Entonces, ese desechar es, hoy el Señor me había hablado de, por ejemplo, de obedecer. Entonces, o de mentir, hablemos de mentir. El Señor me había hablado que no mintiera. Listo, hoy deseché la mentira de mi vida porque estuve a punto de decir una mentira cuando llamaron a la casa y yo le estaba diciendo a mi hija que dijera que yo no estaba. Pero caí en cuenta y le dije, no, hijita, ven, yo contesto. Entonces, en ese momento estoy desechando la mentira. Pero al otro día también tengo que desecharla y dentro de 2 meses también y dentro de 1 año también. Eso es un proceso constante y continuo del que yo tengo que estar consciente para poder agradar al Señor. ¿Qué tengo que desechar? Toda inmundicia y toda abundancia de malicia. Y dice, recibir con mansedumbre la palabra implantada. Ese recibir es recibir de buena gana, ¿sí? Porque muchas veces nos sentamos a escuchar la palabra de Dios y como nos está tallando, entonces estamos, ya empezó a hablarme a mí. Ah, Señor, ya me va a decir que cambie tal cosa. Yo sé que el Señor me va a decir eso. Ah, es que el Señor es muy, ¿cierto? Empezamos a recibir la palabra, pero como que no muy de buena gana. Entonces necesitamos aprender a recibir las cosas de buena gana, que si el Señor te corrige, tú digas, uy, Señor, perdóname, yo quiero obedecerte y quiero recibir esa palabra de buena gana. Esa palabra mansedumbre ahí significa de una manera dócil y humilde, pero firme, ¿sí? Esa palabra mansedumbre significa que yo debo ser humilde para recibir lo que el Señor me está enseñando. ¿Qué debo recibir? La palabra que el Señor ya ha implantado en nuestros corazones, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra de Dios puede salvar nuestras almas no solamente de esa palabra que salvar eternamente, pues de ir con Él a su presencia, sino que nos puede salvar de tantas cosas. Si tú eres obediente al Señor, vas a evitar un divorcio, vas a evitar meterte en drogas, vas a evitar ser una mentirosa, una cantidad de cosas de las que el Señor te está salvando, de las que el Señor está limpiando tu alma para que tú reflejes realmente ser una hija de Dios. ¿Qué es lo que debemos desechar? Toda inmundicia y toda abundancia de malicia. Es como si tú tienes esto en tu corazón, si tú eres llena de inmundicia y llena de malicia, es como andar con ropas sucias. Es como que todo el tiempo te ves mal, ¿sí? Todo el tiempo te ves harapienta, te ves mal.
Entonces, esto es lo que el Señor no quiere de nosotros. Él quiere que desechemos eso. En vez de esto, el Señor lo que quiere es que recibamos con humildad las palabras que Dios tiene para poder salvarnos. Entonces, ¿a qué se refiere con la palabra inmundicia y malicia? Me puse a averiguar en un diccionario y literalmente el significado de la palabra inmundicia es impureza, deshonestidad, suciedad, porquería, basura y caca. Así decía exactamente el diccionario, no lo estoy poniendo yo. Inmundicia significa eso. Eso es lo que el Señor quiere que saquemos, tanta basura de nuestro corazón, tanta suciedad que tenemos allí. Y malicia es mala intención, es ser una persona malintencionada, es la tendencia a pensar mal de los demás, es una actitud sutil contra alguien, es como querer hacerle una maldad a alguien muy sutilmente, querer herir el corazón de alguien muy sutilmente, es como estar maquinando todo el tiempo. ¿Cómo la hago sentir mal? ¿Cómo le hago esto? ¿Cómo hago a mi esposo que sienta que me hizo doler el corazón? Es una mala intención, todo el tiempo es como malintencionada. Si tú eres así, si yo he sido así, necesitamos quitarnos eso de nuestro corazón y echarlo a la basura. Entonces, Santiago 1:21 dice, traduciéndolo con las palabras que ya hemos buscado su significado, por lo cual o por lo anterior, es decir, para que la justicia de Dios obre en mí, debo desechar, echar a la basura toda esa inmundicia, toda la basura de mi corazón y dejar de ser malintencionada, así como esa bruja que está ahí, está planeando, está maquinando cómo hacer el mal. No seamos brujas, seamos mujeres de Dios y bien intencionadas. Y en vez de eso, recibamos con humildad la palabra de Dios que puede salvar mi alma. El verso 22 dice, pero sed hacedoras de la palabra y no tan solamente oidoras, engañándoos a vosotros mismos. ¿Qué debemos ser? Hacedoras de lo que nos dice la palabra y no solamente oidoras, ¿sí? A veces simplemente nos volvemos oidoras y decimos, no, pero es que me encanta lo que dice la palabra, me gustan los devocionales de los miércoles y a mí me gusta la palabra cuando el pastor predica en la iglesia y a mí me encanta escuchar prédicas y me sé todas las prédicas de yo no sé cuántos predicadores y en fin, escuchamos mucha palabra, pero ¿qué hay de allí al hacer? ¿Sí? Si el Señor te da una instrucción, ¿por qué no la haces? Si el Señor te dice, no hagas tal cosa, ¿por qué sigues haciéndola? Si el Señor te dice, sé fiel conmigo, ¿por qué no lo eres? El verso 23 y 24 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va. Y luego olvida cómo era. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué hace el hacedor? ¿Qué hace el oidor que no hace con sus manos? Es como una persona que se mira al espejo, miren la imagen allí, y él mismo se ve cómo está, su estado, cómo está sucio, ¿no? Y resulta que, sí, estoy sucio, pero sale a la calle de la misma manera, así como está ese muñequito. A pesar de que se vio sucio, salió y se fue, y se le olvidó que se había visto así de mal. Entonces, la palabra de Dios es así, es como que oyes y oyes y oyes y escuchas y lees este libro todo el día y todo el tiempo, pero a la hora de hacer no lo aplicas y vives exactamente la misma vida que vienes trayendo desde mucho tiempo atrás. Entonces, no debemos ser solamente oidoras de la palabra, necesitamos poner en práctica esto, muchachas. Necesitamos poner en práctica esto que estamos estudiando porque si no la ponemos en práctica es como si estuviéramos perdiendo el tiempo, literalmente. Es como si ese es tiempo que sacas para sentarte a leer la Biblia, pero si no la practicas, estás perdiendo tu tiempo. Ponte a hacer otra cosa entonces, porque estás perdiendo tu tiempo. El verso 25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no solo siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué significa la perfecta ley? El que mira atentamente, el que sigue de cerca
a Jesús mismo, porque Jesús es esa perfecta ley, es el que completó la ley, el que no falló en cumplir esa ley. Entonces, si tú miras a Jesús y perseveras en todo lo que Jesús hizo, entonces no vas a ser solamente un oidor, sino que vas a ser hacedor de lo que Dios te está mandando a hacer. Y dice aquí, esto es una promesa, este será bienaventurado en todo lo que hace. Pero tengamos en cuenta, nosotros queremos que nos vaya bien, pero la motivación de nuestro corazón no debe ser que voy a cumplir la palabra para que me vaya bien, para que el día de hoy todo me salga perfecto. Es una bendición que viene, pero mi mirada debe estar atenta es a agradar al Señor, a seguir su perfecta ley por agradarle a Él. ¿Qué hace el oidor y hacedor de la palabra? El hacedor es el que se mira en el espejo, él se ve cómo está de mal, pero inmediatamente pone en práctica con sus manos quitarse la inmundicia de su vida, quitarse lo sucio, quitarse la hipocresía, quitar esa máscara que a veces nos ponemos nosotras como mujeres y que cada momento queremos estar aparentando lo que no es. Nos quitamos esa máscara y esa suciedad a través de la palabra de Dios. Cuando Dios te muestra exactamente cómo eres, a veces me parece tan chévere cuando pienso, digo, uy, no, Señor, yo quisiera que a veces hubiese una cámara cuando hay cosas injustas que pasan en mi casa, y entonces yo quisiera que esa camarita estuviera ahí y en el momento de sentarnos y reconocer, que esa cámara nos mostrara exactamente lo que tú hiciste, porque hay momentos en que no nos damos cuenta cómo obramos, no nos damos cuenta y se nos pasa por alto. Ayer, por ejemplo, estaba haciendo el almuerzo y mi esposo estaba sentado en el comedor y me dice, amor, ¿por qué no cierras la llave del lavaplatos? Y yo le dije, ¿cómo así? Y me dice, mira, la dejas abierta y vas y botas la basura y dejas la llave abierta y regresas y la llave sigue abierta y abres la nevera y la llave sigue abierta. Y yo, yo le dije, ¿cómo se te ocurre decirme eso? Si yo estoy aquí, yo soy la que estoy cocinando, yo no he dejado la llave abierta. Y me dice, amor, te estoy viendo. Entonces muchas veces cosas como esas nos pasan en nuestra vida espiritual. Estamos convencidas de que la llave está cerrada, pero mentira, sigue abierta y seguimos haciendo cosas que al Señor no le agradan. Entonces, a veces necesitamos que su palabra sea esa cámara, sea como esa camarita de la que le hablo, que nos hace ver realmente lo que nosotras no alcanzamos a ver, lo que nosotras creemos que está bien, pero en realidad está mal. La palabra de Dios nos limpia. El hacedor es el que hace esto, que está aquí en esta imagen. El hacedor es el que ve sus errores, ve que su rostro está sucio, ve que su corazón está sucio, pero va y se lava y se limpia antes de salir, antes de que todo el mundo vea todos esos errores tan horribles que tiene. Ese es el que va y se limpia, el que permite que la palabra de Dios transforme su vida, el que permite que la palabra de Dios penetre y obre la justicia de Dios en nosotros. El verso 26 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Este versículo sí que me costó trabajo entenderlo. Miren que habla dos veces acerca de religioso y religión. Está esa palabra religiosidad allí dos veces. Cuando una palabra se repite en un solo verso más de una vez es porque es importante. Pero aquí podemos creer, si eres hacedora, ten cuidado con volverte religiosa, ¿cierto? Ya vimos que si somos oidoras, pues tan solamente oidoras, Santiago nos exhorta a que debemos ser también hacedoras. Pero ya si tú eres oidora y hacedora de la palabra, Santiago nos está exhortando a no quedarnos en ser solamente hacedoras, sino en tener cuidado de no volvernos religiosas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de la palabra religiosa siempre pensamos en las mil cantidades de religiones que hay, ¿cierto? Pero recordemos una cosa, la religión es esa cosa que te hace verte bonito por fuera, pero por dentro está mal.
sea, es como una apariencia. Es como que si te ves bien peinado, bien vestido, la gente va a creer que tú eres buena y que estás bien. Pero la religión en realidad no está transformando tu vida. Cuando nosotras solamente nos volvemos hacedoras y hacedoras y hacedoras y hacedoras para que me vaya bien, para que voy a servir en la iglesia porque yo quiero ser hacedora de la palabra y quiero hacer muchas cosas y quiero hacer esto, lo otro. Tengamos cuidado, no está mal el hacerlo. A veces nos volvemos de extremos o solo nos volvemos hacedoras y nos sentamos en una banca de la silla cada 8 días y no hacemos nada, no servimos al Señor en absolutamente nada, o nos volvemos en el otro extremo que servimos absolutamente en todo, pero se nos olvida una cosa. Miren este ejemplo que puse aquí. Nosotros, el ser religioso es aquel que predica, pero no aplica, ¿sí? Miren este ejemplo que dice, no debo ser violento en la escuela. Y ahí la profesora lo puso a hacer una plana, pero miren lo que le está colocando en la cabeza. Eso es una muestra de violencia. Entonces, predicamos, pero no vivimos lo que predicamos. Nos desgastamos hablándole a 1000 personas acerca de la piedad, pero en mi casa yo soy la menos piadosa. Nos desgastamos en una reunión de parejas hablándole a todo el mundo acerca del respeto, y en mi casa soy la más irrespetuosa con mi esposo y con mis hijos. Entonces tengamos cuidado, muchachas, porque nos podemos volver religiosas y el Señor no quiere eso. El Señor quiere que nuestra motivación de hacer sea por amor al Señor, que realmente seamos oidoras y hacedoras de la palabra, la apliquemos en nuestra vida y no vamos a caer en el otro extremo de decir, ay, como Claudia dijo que no me vuelva religiosa, entonces ahorita no voy a servir tanto, ahorita no voy a volver a hacer lo que yo hacía en la iglesia. No nos vamos a volver de extremos porque siempre estamos buscando una excusa para la comodidad. Entonces tengamos cuidado con eso. Mantengamos un balance. Nosotras necesitamos en nuestra vida ese balance, ese equilibrio donde yo no tengo que mostrarle absolutamente a nadie que yo soy espiritual. Yo tengo que mostrarle eso es al Señor. Yo no necesito que la gente me vea sirviendo para que digan, ella está bien con el Señor. Nosotros lo que necesitamos es simplemente que el Señor nos apruebe a nosotras. Yo no necesito servirle a nadie para buscar la aprobación de nadie. Yo necesito servirle al Señor, y si tú lo estás haciendo conscientemente y estás leyendo tu palabra, haciendo la voluntad del Señor, estás teniendo tu relación con Dios todos los días y además de eso estás moviendo tus manos, haciendo algo para el Señor, debes estar tranquila y te animo a que sigas haciéndolo. Esa es la motivación que el Señor quiere, que tengamos un corazón, que también estamos viviendo lo que estamos estudiando. Créanme que antes de yo darles un estudio a ustedes, yo le pido al Señor que esa palabra entre primero a mi vida, porque si no entra aquí, yo no creo que sea tan fácil transmitirla. Y si la llego a transmitir con la facilidad que pueda tener, eso no trasciende, eso no llega al corazón. Entonces lo lindo es cuando podemos primero, antes de darle esa palabra a otra persona, vivámosla en nuestro corazón realmente, vivámosla. Una vida real, el verso 27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Qué quiere decir ahí? Ahora no vayan a decir, ay, entonces Claudia puso un orfanato porque es que ella quiere hacer esto. Entonces me va a tocar poner un orfanato a mí también. No, muchachas. De eso no se trata. La religión pura y sin mácula delante de Dios, a lo que se refiere aquí, es ayudar a los que lo necesitan. Es realmente vivir la palabra de Dios de esta manera. O sea, extiende la mano realmente. Si tu esposo necesita respeto de ti, dáselo. Si alguien, bueno, yo no sé, no se me ocurre más ejemplo en este momento, pero si alguien necesita que tú extiendas tu mano para ayudarlo, esa es la religión pura y sin mácula. Ahí es donde nosotros tenemos que realmente hacerlo, guardándonos sin mancha del mundo. Entonces, muchachas, las animo a que no nos quedemos solamente en oír este mensaje esta mañana. Y hoy el mensaje que
me da pena con ustedes, pero ha sido como una exhortación. Créanme que no soy yo la que estoy exhortando, es la palabra de Dios. Nos tocó este texto y en realidad esta exhortación es para todas, incluyéndome. Entonces, si la palabra de Dios nos está exhortando hoy a no solamente quedarnos en oír el devocional, sino también en vivirlo y no solamente en hacerlo, sino tener cuidado de no volverme religiosa. Entonces ya como yo lo hago, entonces yo puedo señalar a fulanito y fulanita porque ellos no lo están haciendo. Mucho cuidado con eso, muchachas. Nosotras no hacemos las cosas para que la gente nos vea, lo hacemos para buscar la aprobación de Dios, únicamente para eso. Entonces, hablando de espejos, perdónenme en esta imagen para las que les parezca un poquito fuerte, pero necesitaba ponerla porque no encontré otra más clara que esta. Hablando de espejos, hay personas que se consiguen unos espejos donde se pueden ver así más delgaditas. Y eso por lo general lo hacen los almacenes donde venden ropa. Entonces, cuando tú eres una persona que eres oidora y hacedora, pero eres religiosa, te estás engañando a ti misma. Es como esta imagen, es como que te estás viendo de la manera que tú te quieres ver, no de la manera que la palabra realmente te está hablando a ti. Una frase de Víctor M. Juliado que me llamó mucho la atención, que la puso alguien ayer en el Facebook, es: hoy en día es muy fácil llamarse cristiano, solo repites una oración y luego pones un pescadito en la parte trasera de tu auto y creen que eso es suficiente. No nos engañemos a nosotras mismas, muchachas. Cuando ustedes hacen algo contrario a lo que dice la palabra, pero estás predicando otra cosa, estás predicando lo que dice la palabra, pero vives diferente a eso, te estás engañando tú misma. No hay nadie más que se engañe sino tú misma. Si el Señor te pide a ti, quita esa amargura de tu corazón y tú la predicas y le dices a muchas, mira, no debemos ser amargadas, quita eso de tu corazón, pero tú no lo vives, ¿quién se engaña? Tú misma te engañas. Tú eres la que sigues viviendo con esa amargura en tu corazón. Si el Señor te dice, hey, pilas con lo que hablas, ten cuidado con lo que dices, sé prudente, pero continúas siendo imprudente, oye, no estás poniendo en práctica lo que el Señor te dice. Entonces ten cuidado con eso, no te vuelvas religiosa. Necesitas poner en práctica realmente lo que el Señor nos está mandando. En todos los aspectos, en todas las cosas que el Señor nos habla en su palabra, necesitamos ponerlo en práctica. Vivamos una vida cristiana real, muchachas. Que esos apuntes que ustedes están tomando de sus Biblias realmente sean unos apuntes que estén llevando a la vida diaria, a la práctica. Que eso no se quede solamente ahí porque les parece rico, porque me da tranquilidad escuchar la palabra de Dios un ratico y yo quiero tener un día, empezar bien el día y que todo salga súper bien. Tengan cuidado con eso, muchachas, si no lo ponen en práctica, porque el Señor les va a pedir a ustedes un día cuenta de eso. Y si no lo ponen en práctica, bueno, un día tendrán su recompensa o su castigo por eso. Necesitamos poner en práctica lo que el Señor nos dice y ser realmente cristianas sinceras, cristianas de verdad, muchachas. El cristianismo no es un adorno para nosotras, el cristianismo es una vida real para cada una de nosotras. Con todo el amor que les tengo, les quiero decir, esta exhortación vale la pena que la tengamos en cuenta. Vivamos la palabra del Señor. Las amo muchísimo y quisiera ver fruto en cada una de ustedes. Yo no quiero verlas a ustedes como caminando y resbalándose siempre en la misma cascarita. No, estemos atentas a lo que el Señor nos está mostrando más allá, al panorama que Él quiere para nosotras. Avancemos, muchachas. Necesitamos ser mujeres reales. El lema el título de este devocional se llama Mujeres Reales. Y las mujeres reales son las que viven la palabra de Dios, no las que están predicando una cosa, pero su vida es una mentira completa. Pilas con eso, chicas. Necesitamos ser mujeres que amen al Señor de todo el corazón. Vamos a orar. Señor, necesitamos que nos ayudes a ser mujeres firmes, mujeres llenas de ti, Señor. Mujeres que obedezcan lo que tú dices, Señor. No que amañemos la palabra como nosotras queramos, no que pongamos ciertos versículos en la mesa porque me conviene tenerlo ahí, porque me acuerda de lo bueno que tiene tu palabra para mí. Pero las cosas que tú nos dices que debemos cambiar,
también tenemos que quitarla, Señor, de nuestro corazón. Señor, por favor, perdónanos cuando hemos sido necias, cuando no hemos escuchado tu voz, cuando nos hemos dedicado más a agradar a los demás, cuando nos hemos dedicado más a buscar la aprobación de otras personas, menos la tuya, Señor. Yo te pido que nos ayudes, ayúdanos a quitar toda esa malicia que tenemos muchas veces, Señor. Ayúdanos a ser mujeres limpias y reales, Señor, a no ser mujeres malintencionadas que todo el tiempo estamos pensando en cómo defendernos, en cómo quitarnos de encima a fulanita que me cae mal. Señor, yo te pido que nos ayudes, ¿verdad, Señor? Es un área difícil para nosotras como mujeres en quedarnos calladas. Señor, ayúdanos a ser prudentes. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu palabra con humildad. Ayúdanos, Señor, a recibir tu palabra de la forma que tú quieres para que la justicia tuya obre en nuestro corazón. Para que todos esos deseos buenos que tú tienes acerca de nosotros se cumplan en nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Padre, por favor. Yo te pido perdón, Señor. Cuando he ido en contra, Señor, de lo que esta palabra hoy me está enseñando, Dios. Y te pido que cada una de nosotras podamos tener un corazón humilde de reconocer, Señor, nuestros errores y decir, Señor, la embarré y quiero pedirte perdón, Señor, por esto. Te pido, Señor, que nos ayudes con esas áreas débiles en las que seguimos cayendo, Señor, en las que ya nos has hablado que no lo hagamos y lo seguimos haciendo, Señor. Por favor, Dios, perdónanos y ayúdanos a ser fuertes en ti, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.